Una semana más tarde, en Chile, explosión social por un aumento de 4 centavos de dólar del metro. Con lo que nos aumentan acá las cosas, ¿se imaginan si tuviésemos que hacer explosiones sociales aquí? Es decir, no habría nadie en pie. Pero allá explotó. Y Piñera empezó a conceder: ¿querés más impuestos para las clases medias, altas y altas? Te los doy. Bueno, no, quiero un poco más. Bueno, ¿querés más redistribución? Te la doy. No, quiero un poco más, quiero más. Salario mínimo más alto, te lo doy. No, ahora quiero la Constitución. Ahora quiero la Constitución. ¿Cuál fue el final de Chile? ¿Qué ha pasado con las izquierdas y las derechas en la batalla cultural? La verdad es que las izquierdas lo han entendido hace más o menos un siglo. Gramsci, estamos hablando de sus cuadernos de la cárcel a fines de la década del 20, del siglo pasado. ¿Sí? Nosotros estamos hablando hoy acá, esto en el año 2022. Pero no importa, es decir, llegamos, empezamos. ¿Qué es la izquierda? ¿Qué es la derecha? Término dificilísimo en la filosofía política. Dificilísimo. Yo creo que la mejor forma para entender esto, y es la propuesta del libro, es la siguiente. Derecha e izquierda equivalen a conflicto social y armonía social. La izquierda es una máquina de agudizar conflictos sociales que dependen de una noción muy curiosa que tienen las izquierdas, y es que toda desigualdad engendra una jerarquía y toda jerarquía engendra opresión. Y la derecha, ¿qué dice? No, oiga, a ver, primero que nada, no toda desigualdad engendra una jerarquía, y en segundo lugar, no toda jerarquía es una opresión. La jerarquía puede estar al servicio orgánicamente de esa misma relación social. Ejemplo, un padre y su hijo. ¿Hay poder ahí? Sí, claro. ¿Hay desigualdad? Sí, claro. Uno tiene poder, el otro no, hasta tal punto que cuando el niño supera la mayoría de edad decimos se emancipó. ¿Cómo leería esa desigualdad un izquierdista? Diría, bueno, ves, como hay desigualdad, hay jerarquía, y como hay jerarquía, el padre es el opresor y el hijo es el oprimido. ¿Y qué diría la derecha? Hay una jerarquía, pero esa jerarquía es valiosa. Porque es funcional. Porque está puesta al servicio del propio niño que necesita de esa autoridad en ese momento específico de su vida. Y lo mismo podemos decir del capitalista, que Javier Milei lo dijo recién, con su empleado. ¿Hay una jerarquía? Bueno, claro que sí. ¿Hay desigualdad? Claro que sí. La desigualdad es inevitable. No hay sociedad igualitaria, ni siquiera las comunistas. Es imposible. Imagínense ustedes que, no vamos a la sociedad. Acá somos más de 1000 personas. Imagínense que yo digo, voy a ser la autoridad de este lugar, la autoridad política, voy a expropiar a cada uno de ustedes, yo voy a quedar con todo ese ingreso, pero efectivamente lo voy a repartir igualitariamente. Y realmente nos voy a igualar a todos nosotros. Voy a ser además un comunista bueno. Es decir, voy a hacer bien mi trabajo, no me voy a quedar yo con nada. Lo voy a simplemente ejecutar. Y cada uno de ustedes va a salir hoy con el mismo dinero que el que tienen al lado, en el bolsillo. Basta 5 minutos para que esa relación igualitaria se desplome. Se desploma. ¿Por qué? Bueno, porque capaz alguno de ustedes fue y lo invirtió, otro compró bitcoins, otro se jugó todo al negro en la ruleta, otro pagó sus cuentas, otro salió a cenar con la familia. O sea, las decisiones libres generan desigualdad, y no toda desigualdad genera una jerarquía, y aun cuando la genera, no toda jerarquía significa opresión. Pero la izquierda dice, acá hay una desigualdad, yo puedo suponer ya una jerarquía, y esa jerarquía puedo meter la cizaña. Hombres y mujeres somos desiguales, meto mi cizaña. Homosexuales y heterosexuales, meto mi cizaña. Indígenas contra el hombre blanco europeo colonizador, meto mi cizaña. Constantemente, ahora hasta con gordos y flacos. La gordofobia, empiezan a hablar de eso. Es una locura. Y acá en Argentina están queriendo meter ahora el asunto racial. Cuidado con lo que se viene, están empujando para poder sacar réditos ideológicos de eso también. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la izquierda y la derecha? Pues que la derecha, en sus distintas vertientes, apuesta por armonizar a la sociedad, y las izquierdas por conflictuar, porque no soportan el hecho de que seamos desiguales.
Entonces, la izquierda entendió, vamos una más, entendió muy bien la batalla cultural desde hace mucho tiempo. Antonio Gramsci ya fue mencionado, el tipo desde la cárcel dijo, acá hay que cambiar la estrategia. Empecemos a ver qué pasa dentro de la iglesia, qué pasa dentro de las universidades, los medios de comunicación, la familia, etc. Herbert Marcuse, de la Escuela de Frankfurt, padre de la contracultura de los años 60, padre del Mayo francés del 68, agarró Marx, agarró a Freud y dijo, quizás que por el punto sexual podemos redefinir lo que tiene que hacer la izquierda. Eros y civilización fue su obra de ese momento. Y digo, fue el padre intelectual de la primera rebelión cultural de la historia moderna. Michel Foucault, hijo del Mayo francés, sobre todo en su etapa genealógica, el tipo va a elaborar una microfísica del poder y va a decir, oiga, no, el poder no está allá en el Estado, no es la gran industria, el poder está en la relación social individual, particular, allí abajo, vos con tu papá, sí, vos con tu papá tenés una relación de poder, vos acá con tu médico tenés una relación de poder, el cura con el laico tiene una relación de poder, y empezó a ver en toda relación social poder. Porque toda relación social implicaba una desigualdad y había allí una opresión. Hoy Foucault es el ídolo de la progresía contemporánea. ¿Y qué hizo? Conflictuó culturalmente ciertas relaciones sociales. Entonces ellos lo saben desde hace tiempo, tanto que las fotos están en blanco y negro. Vamos a la próxima. Y las derechas, yo creo que han sufrido dos patologías políticas. En el caso de la derecha liberal, en general se ha caído en, vamos a la próxima, lo que se llama economicismo, que Javier ya lo mencionó, y es confundir el campo de la política vis a vis con el campo de la cultura, perdón, de la economía. Y es pensar, mientras la economía marche bien, es evidente que el capitalismo funciona, que es bueno y que hay que apoyar un gobierno, digamos, de centro derecha. Bueno, eso no fue así, eso no ocurrió. No ocurrió, se conflictuó el sistema por otro lado, por la cultura. Y además, vamos a la próxima, más típico de los sectores conservadores fue el religiosismo, que confundieron batalla cultural y política con religión. Y entonces se conflictuaron cuando tenían que marchar los católicos con los evangélicos. Pero entonces, digamos, la batalla cultural no es una gran misa, es un acto político la batalla cultural. Y la política no es el arte de unir a los idénticos, sino los similares. No importa a qué iglesia vayas, importa que estás tirando para el mismo lado. No importa si lo haces por este Dios o por aquel Dios. No, pero a mí sí me importa. Bueno, entonces no estás dando batalla cultural, estás dando una cruzada religiosa. Y eso detuvo en las derechas la batalla cultural. Vamos a la próxima, por favor. Voy a hablar un poquito del escenario actual y vamos a cerrar con esto. Próxima. Miren, el escenario actual es espantoso, ¿sí? Tenemos a un nivel macro lo que hemos llamado globalismo, y hay que entender qué es el globalismo. El globalismo es la nota distintiva de un nuevo orden mundial que se está gestando en este momento y que no tiene al Estado-Nación como autoridad absoluta. El Estado-Nación, el Leviatán, ahora está empezando a responder a un gran Leviatán o a un Leviatán global que empieza a imprimir políticas públicas que terminan siendo virtualmente obligatorias para todos los Estados-Nación. Ejemplo, en la pandemia, prácticamente todos los Estados-Nación tuvieron su Ministerio de Salud que no sirvió para nada. A ver, ¿cuál fue el Ministerio de Salud global? La OMS. Un día te decían, mascarilla sí, mascarilla no. Se contagia por el aire, no se contagia por el aire. Las cuarentenas son fabulosas, las cuarentenas no sirven para nada. Se contagia de animales a personas, no se contagia de animales a personas. Y todos los países siguieron una política global, ¿sí? Hay una transferencia sistemática en los últimos años del poder del Estado-Nación, o sea, su soberanía, el concepto de soberanía, a estructuras internacionales. Y el gran problema con esas estructuras internacionales es que ¿cómo las controlás? El Estado todavía, gracias a mecanismos modernos como la Constitución, la democracia representativa, la alternancia en el poder, los valores republicanos de pesos y de división de poderes, los contrapesos republicanos, te permitían tratar de maniatar al Leviatán. Pero dígame cómo aplico toda esa filosofía política moderna a una estructura que no tiene territorio, como la ONU. ¿Cómo hago? ¿Ustedes alguna vez eligieron a alguien de la ONU? ¿Ustedes saben si hay división de poder dentro de la ONU?
No se puede aplicar y de ahí vienen gran cantidad de políticas públicas que ya empiezan a presionar, por ejemplo, por salario básico universal. O sea, ya han tomado partido estas estructuras. Y el globalismo está compuesto por muchas agendas de las cuales no voy a hablar ahora, ustedes ya las conocen y ya hemos hablado suficientemente de esto en otras oportunidades. Feminismos, abortismos, ideología de género, etc. Vamos a la próxima. El tema ambientalista está también a flor de piel. Pero ahora me quiero meter rápido en el tema regional. Vamos a la próxima. Estamos viviendo la segunda ola del socialismo del siglo XXI. ¿Sí? Estamos viviendo una segunda oleada socialista en la región. La primera ola del socialismo del siglo XXI nació, como dijo Javier muy bien, con el Foro de Sao Paulo del año 1990. Ellos estaban fracasando y son muy rápidos. Replantearon una estrategia. No podemos contar con el sponsoreo de la Unión Soviética. Bueno, creamos nosotros una estructura regional y nos va a ir bien. Y le fue muy bien. Ya se dijo, Chávez Maduro en Venezuela, Bachelet en Chile, Lugo en Paraguay, los Kirchner en Argentina, Lula, Dilma en Brasil, Tabaré Vázquez, Pepe Mujica en Uruguay, Correa, Ortega, Evo Morales. Espectacular. Le fue espectacular. Ahora, había 4 países importantes en la región que no cayeron en esas garras en ese momento. ¿Cuáles son? México, Perú, Colombia y Chile. Tanto así que 3 de estos países van a crear el grupo de Lima. El grupo de Lima, que empieza a generar un retroceso del Foro de Sao Paulo, y a partir del año 2015 más o menos, esta gente parece que empieza a perder su poder. Vamos a tener la victoria de Macri aquí en Argentina, en Chile poco después habrá la de Piñera, tendremos a un Lula preso, Bolsonaro llega al poder, en Estados Unidos, Donald Trump, en el año 2016. Evo Morales no se puede reelegir, termina incluso haciendo fraude y aparte atentando contra su propia constitución. Lenín Moreno en Ecuador traiciona a Correa, su jefe político, y este último tiene que escapar a Bélgica porque es un corrupto y va a caer preso. Chávez ya se murió, Castro ya se murió, Venezuela es indefendible. Parece que la izquierda retrocede, pero la izquierda se reconvierte muy rápidamente. Es como un ave fénix. Vamos a la próxima. Tanto se reconvirtió que el Grupo de Puebla, apareció en julio del año 2019. ¿En dónde? En México. ¿Por qué en México? Porque ahí apareció la esperanza, que fue la victoria de López Obrador en el año 2018. Y dijeron, acá hay otra esperanza, que es un monigote llamado Alberto Fernández, que es un tipo que va a encabezar a la izquierda regional porque ya sabemos que gana la elección. Ya pasaron las PASO, ya sabemos que Macri no tiene oportunidad, este va a ser nuestro alfil. Y lo ponen como presidente del grupo y empiezan a rearmar esa izquierda con una nueva cara, el Grupo de Puebla. Ya en octubre del año 2019, ese mismo año, tenemos revueltas indígenas en Ecuador tan fuertes que terminan generando la huida del gobierno desde Quito a Guayaquil. Se tuvo que mudar el gobierno a Guayaquil. Una semana más tarde, en Chile, explosión social por un aumento de 4 centavos de dólar del metro. Con lo que nos aumentan acá las cosas, ¿se imaginan si tuviésemos que hacer explosiones sociales aquí? Es decir, no habría nadie en pie. Pero allá explotó. Y Piñera empezó a conceder, ¿querés más impuestos para las clases medias, altas y altas? Te los doy. Bueno, no, quiero un poco más. Bueno, ¿querés más redistribución? Te la doy. No, quiero un poco más, quiero más. Salario mínimo más alto, te lo doy. No, ahora quiero la Constitución. Ahora quiero la Constitución. ¿Cuál fue el final de Chile? Todavía no lo conocemos, pero esa Constitución es un espanto. Vamos a ver si se aprueba o no. ¿Y quién termina ganando poquito después? Boric. ¿Qué pasa en Perú? Llega un maoísta llamado Pedro Castillo, vinculado con Sendero Luminoso, a la segunda vuelta y le gana a Keiko Fujimori. ¿Qué pasa en Colombia? En Colombia explotó el estallido en noviembre del año 2019 y meses más tarde va a explotar en Perú. En Perú termina ganando el maoísta y en Colombia se define en los próximos días qué va a pasar, pero Petro, el comunista, vinculado también con las guerrillas colombianas, encabeza las encuestas y es el favorito de este momento por lo menos.
Fíjense ustedes cuáles eran los 4 países que dijimos que no habían caído en la primera ola del socialismo del siglo XXI. Chile, Perú, Colombia y México. Los 4 hoy, salvo Colombia que está por verse, digamos, los 3 ya son socialistas y Colombia está en un problema muy serio. La segunda ola del socialismo del siglo XXI tuvo su éxito y es lo que estamos viviendo hoy. Este es el mapa, vamos a la próxima, de la región hoy que se está tiñendo todo de rojo y de los países relevantes, ¿sí? En términos económicos, demográficos, territoriales, están hoy muy complicados, que son 2, Brasil y Colombia. Los 2 tienen elecciones este año. Lula ha sido liberado en Brasil, está haciendo campaña ¿dónde? Se fue a México, se vino a Argentina. ¿Por qué viaja a otros países si él tiene que hacer campaña para que lo voten los brasileros? Va a buscar, ya saben, apoyo internacional. La izquierda se apoya internacionalmente, la derecha no. Eso es un gran problema que va a haber que resolver. Entonces, vamos a una más y ya sí el último tema. Miren, yo creo que acá hay que replantear la estrategia. Y se está replanteando. Y una figura clave en este replanteo de la estrategia es precisamente Javier. Porque Javier ha articulado 2 lógicas muy distintas. Próxima. Las 2 lógicas muy distintas que ha articulado Javier es la de la batalla política y la de la batalla cultural. Son 2 juegos distintos. Estás hablando de básquet y de fútbol, ¿sí? La batalla cultural genera, por ejemplo, algo llamado opinión pública. Un político en campaña en general no está buscando cambiar la opinión, tiene muy poco tiempo, él tiene que ofertar a una demanda que ya está constituida. La batalla cultural se hace en otro momento y en otro plano bajo otras reglas muy distintas. La batalla política es una batalla por los votos, la batalla cultural es una batalla por las mentes, vamos a decirlo así. Si nosotros solamente damos batalla cultural y no tenemos a nadie para poner después en la política, ¿qué ocurre? Sí, muy lindo, cambiamos la opinión pública, pero vienen en unas elecciones un grupo de personas y te dicen no, nosotros también somos liberales y vamos a bajar los impuestos. Se terminaron las elecciones y te subieron los impuestos. Es decir, te prestás al engaño. O te dicen, yo voy a defender la vida del no nacido. Pero cuando necesito tapar mi caos económico, te abro el debate del aborto para salvar mi gobierno. Y no lo salvo nada. Ahora, si diéramos solamente batalla política y no batalla cultural, estaríamos siempre presos de una demanda que nosotros no ayudamos a constituir, de una opinión pública sobre la que no impactamos y en que nos convertimos en casta política. La casta política de Juntos por el Cambio gobierna así, la batalla cultural no le importa, miden con sus encuestas a ver cuál es el estado de opinión y en consecuencia reorganizan su discurso político. Son eso. En cambio, lo que voy a denominar ahora, sí para cerrar, nueva derecha, articula las 2 lógicas. Batalla cultural, batalla política. Hay quienes están para dar la batalla cultural, hay quienes están para dar la batalla política y hay quienes están para dar ambas, como el caso de Javier, que de hecho da un salto de la batalla cultural a la batalla política. Esta es la última filmina y vamos a cerrar, ¿sí? Espero no haber abusado del tiempo de ustedes. Atrás. Nueva derecha. Hay mucha gente que me dice, ¿pero por qué la palabra derecha? Y mi pregunta es, ¿por qué no? Es decir, ¿por qué los izquierdistas pueden ir con la frente en alto diciendo yo soy de izquierdas y la derecha está todo el tiempo buscando excusas? Ay, no, es que el mundo es muy complejo para explicarlo en términos de 2 categorías. Precisamente porque el mundo es muy complejo, necesitamos simplificarlo en 2 categorías que son de uso frecuente y amplio en la sociedad para comprender al menos aproximadamente la oferta de ideologías políticas. Es decir, salimos de acá y no todo el mundo ha estudiado historia de las ideas políticas como para salir a decirle yo soy paleolibertario y él es ANCAP y él es paleoconservador y él es randiano y a él le gusta la escuela austríaca. No. El hombre común necesita categorías simplificadoras y eso la izquierda lo entiende muy bien, por eso se siente cómoda. Vos vas a preguntarle a un socialdemócrata, ¿sos de izquierda? Sí, claro. A un marxista, ¿sos de izquierda? Sí. A un postmarxista, ¿sos de izquierda? Sí. A un anarquista socialista, ¿sos de izquierda? Sí.
Hasta los del PRO dicen que son de izquierdas. Es decir, y lo son. Y lo son. Bueno, son cazadores de votos. Vamos a ver. ¿Y por qué nosotros estamos tan acomplejados? Si hay algo que hace bien la izquierda es apropiarse de ciertas palabras y resignificarlas. ¿Han visto? Las consignas feministas son un buen ejemplo. Somos las brujas que no pudieron quemar. Claro, bruja es una palabra que en principio sería peyorativa, pero la resignifico. Somos putas y podemos ser peores y cosas así. Bueno, sí. La resignifico. La palabra queer fue totalmente resignificada al punto que ahora tenemos los estudios queer y las facultades queer, etcétera, etcétera. Y era un insulto en inglés. ¿Y por qué nosotros nos acomplejamos tanto con una palabra tan linda además como derecha? ¿Por qué nos acomplejamos de esa manera? Porque aparte tiene un efecto político, no solamente cognitivo, que es de simplificar la complejidad de la realidad, de las ideas políticas. El otro efecto que tiene la palabra es que es capaz de acercarnos. Necesitamos una palabra con la cual nos sintamos cómodos, muchas expresiones de derechas. Donde yo diga, mira, yo me siento cómodo con esta expresión y yo soy conservador, y yo soy libertario, y yo soy patriota. Pero nos encontramos todos bajo una misma palabra. Eso hace la izquierda, se encuentra toda y miren que están mucho más fragmentadas y vamos con la lupa que nosotros, pero no son tontos. Les gusta la palabra izquierda, la utilizan y nosotros negamos la nuestra. Resignifiquémosla. Una forma de hacerlo, creo yo, y es lo que propone el libro, es llamarla nueva derecha. Ahora, yo no soy el creador, yo no vengo a crear una nueva derecha. La nueva derecha ya está en curso. La nueva derecha, ejemplos, ahora sí vamos a la última filmina, a mi juicio es esta. Es decir, voy a mencionar algunas particularidades muy rápidas, ¿sí? Toda esta gente tiene algo en común. Varias cosas en común. Primero que nada, a ver, por si no los conocen. Abascal, de Vox. Bolsonaro, de Brasil. Trump en los Estados Unidos. El señor que está acá sentado. José Antonio Kast, en Chile. Y podríamos haber agregado quizás a Rafael López Aliaga en Perú. Claro, son distintos tipos de derechas, pero cuando uno pone la lupa y se fija quiénes están acá adentro, te empezás a encontrar libertarios, no progresistas, conservadores, no inmovilistas y patriotas no estatistas. En distintas proporciones, yo no voy a decir que es una mezcla perfecta. Pero cuando uno hace la lupa encuentra, primero que nada, una articulación entre esos sectores. Y cuidado, una articulación no es lo mismo que una alianza. La alianza la definía muy bien Lenin. Golpear juntos, marchar separados. No somos lo mismo, no nos mezclamos. Ahora tenemos un enemigo común, le pegamos, pero al día siguiente yo ya no estoy con vos. Eso es demasiado pasajero. La articulación es otra figura. En la articulación nos confundimos, nos enriquecemos. Confundirse en el sentido de fusionarnos. Nos entendemos, valoramos lo que la otra posición tiene para dar. ¿Cómo articulamos estas posiciones tan distintas? Reconociendo lo que tiene de fortaleza cada posición. ¿Cuál es la fortaleza del libertario? Su antiestatismo. Esto es como un equipo de fútbol. Yo quiero mi delantero. Bueno, yo quiero mi libertario en la nueva derecha que sea quien le ponga un límite muy claro al Estado. Quiero ese tipo en mi equipo. ¿Cuál es su máxima virtud? La economía. Pero además que concibe la libertad amenazada históricamente por el Estado. Entonces me va a controlar al Leviatán, lo va a reducir. Quiero ese tipo. El conservador, ¿cuál es su virtud? Pues que entiende mejor que nadie que las cosas valiosas en la vida tardan mucho tiempo en hacerse y muy poco tiempo en destruirse. Las cosas valiosas de verdad necesitan de tiempo, necesitan de generaciones que se vayan enseñando mutuamente. La civilización depende de esa antorcha que se va pasando de una mano en otra, pero se puede destruir en un segundo. Y el conservador es el primero que te dice, ups, mira, esto del feminismo no me gusta nada. Acá hay un problema. Y quizás las otras posiciones dicen, ay no, pero estás exagerando, ¿no? Y después terminamos dándonos cuenta que, por ejemplo,
Hoy el conservador le podría decir al libertario, fíjate cómo terminó en estatismo el feminismo. Tenemos burócratas y parásitos vendiéndonos ideología de género con nuestros impuestos por doquier. Nos condicionan la educación de nuestros hijos, la libertad de culto, la libertad de expresión, hasta en INADI te controlan el lenguaje, y todo eso con una teoría llamada, en este caso, ideología de género. Yo quiero ese tipo en mi equipo porque prevé estas cuestiones intangibles y son muy importantes. ¿Y el patriota qué me da? Y el patriota es el que mejor ve el peligro globalista. Es el que mejor está mirando, esto de la Agenda 2030 no me gusta nada, vamos a estudiarlo. Este crecimiento de los organismos internacionales que no son otra cosa que leviatanes articulados entre sí, no me gusta nada. ¿Por qué? Porque está poniendo en peligro la soberanía de mi nación y en algún momento yo no voy a tener ni siquiera dónde exiliarme, podría decir el libertario. Yo quiero ese tipo en mi equipo también. ¿Cómo nos juntamos? Reconociendo lo que el otro tiene para dar. Pero tenemos que hacerlo, tenemos que reconocerlo. Esta gente lo hizo. No nos vamos.